Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos videos. Gracias. Trump llegó al poder perseguido por la sospecha sobre el rol que el gobierno ruso jugó en las elecciones presidenciales que ganó. Él mismo reforzó las suspicacias con sus permanentes elogios hacia Putin. Pero ahora el asunto de Siria puso por primera vez a esta Casa Blanca y el Kremlin en posiciones antagónicas, justo cuando Estados Unidos lanzó la madre de todas las bombas en Afganistán. Recientemente, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, aterrizaba en Moscú para iniciar una visita oficial que se anticipaba tensa. Ocurría menos de una semana después de que Estados Unidos bombardeara con 59 misiles Tomahawk una base aérea en Siria, en represalia por el ataque con armas químicas del régimen de Bashar al-Assad contra la población civil en una zona disputada por los rebeldes sirios. Rusia, principal aliado de al-Assad, insistía en que el dictador no había perpetrado el ataque químico y condenó el bombardeo estadounidense como una flagrante violación del derecho internacional. Tillerson pasó los primeros 2 días de la semana en Lucca, Italia, con sus pares los cancilleres del G7, junto al ministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson. Intentaron conseguir del grupo de las 7 potencias una declaración con sanciones contra Rusia por haber sido cómplices en el ataque con armas químicas y el encubrimiento del mismo evento, combinando a la administración de Putin a retirar su apoyo al Assad, pero no lo consiguieron. Para agregar voltaje a las horas previas, la Casa Blanca emitió un reporte de 4 páginas en el que, basados en su información de las agencias de inteligencia de su país, acusaba directamente a Rusia de ser cómplices de un régimen que se vale de armas de destrucción masiva para atacar a su gente, y derribaba uno a uno los argumentos presentados por Rusia para defender la versión siria sobre el ataque. De modo que la cita entre Tillerson y su par ruso, Sergei Lavrov, comenzaba con tono antagónico. La primera reunión, de hecho, partió con una advertencia de Rusia a Estados Unidos: no más ataques a Siria. Es tentador pensar que el asunto sirio ha terminado por devolver a rusos y estadounidenses a sus respectivas trincheras tradicionales, rompiendo una suerte de romance platónico entre Trump y Putin. Desde luego, esto ha estado por verse, pero algo llamaba la atención: el silencio personal del usualmente locuaz Donald Trump respecto del asunto, aun mientras su Casa Blanca y sus personeros, Tillerson, el secretario de Defensa James Mattis, el secretario de Seguridad Nacional Elbert Raymond McMaster y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, endurecían la retórica hacia Rusia. Pero ¿dónde está el feed de Twitter de Donald Trump cuando se le necesitaba?, se preguntaba irónicamente el editorialista de New York Times, Tom Friedman, en un programa informativo. El silencio de Trump, de hecho, alimentaba las suspicacias de quienes veían en el asunto sirio una mera distracción, una pose de antagonismo del gobierno de Trump contra Rusia y su presidente, en momentos en que tanto el Congreso como el FBI conducen investigaciones para determinar la naturaleza, profundidad y consecuencias de los contactos entre el equipo de campaña y de transición de Donald Trump con el gobierno de Putin antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, la principal consecuencia de las investigaciones y las revelaciones que se han filtrado desde las agencias de inteligencia y desde la propia Casa Blanca ha sido la estrepitosa caída del poder de Michael Flynn, el retirado general que había sido designado como secretario de Seguridad Nacional. Flynn ya estaba en el centro de las sospechas por su cercanía con el régimen de Putin, pero terminó por caer cuando se reveló que había sostenido al menos 2 reuniones con el embajador de Rusia en Washington, a quienes la inteligencia estadounidense ha apuntado como un agente de espionaje.
fue el hecho de que en una de esas reuniones discutiera el tema de las sanciones impuestas por la administración Obama en represalia por el hackeo ruso al Comité Nacional Demócrata y otras maniobras para influir en la elección presidencial, lo que formalmente terminó por votar a Flynn. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había negado que el tema se hubiera discutido con los rusos. Otros actores claves de la trama son Paul Manafort, Roger Stone y Carter Page. Manafort fue asesor de Viktor Yanukovych, el presidente ucraniano prorruso que fue derribado por la Revolución Popular en 2014. Millones de dólares recibidos desde fuerzas prorrusas, que Manafort nunca declaró, renovaron las sospechas sobre el operador. Roger Stone, un antiguo estratega republicano que suele moverse en el margen del establishment, trabajó activamente asesorando la campaña de Trump y recientemente admitió haber intercambiado mensajes con un hacker ruso que se asume como un operativo de la inteligencia de ese país. Y luego está Carter Page, asesor de la campaña en política exterior, quien antes fue asesor de la campaña estatal rusa, Gazprom, y que se cree fue cortejado por espías rusos con intención de influir en el círculo de Trump. Justamente el mismo día que Tillerson aterrizaba en Moscú, The Washington Post revelaba en exclusiva que el FBI había obtenido una autorización del Tribunal Especial para Asuntos del Espionaje Extranjero, FISA, la Ley de Vigilancia Extranjera, para monitorear las comunicaciones de Carter Page. El tribunal accedió a considerar que el FBI demostró que había una causa probable para creer que Page estaba actuando como agente de un poder extranjero. La información constituía la primera evidencia conocida en público de que el FBI había llegado a la convicción de que al menos parte de la campaña de Trump estaba en contacto con agentes rusos. Pero, ¿qué averiguó el FBI sobre Page y los contactos del equipo de Trump con agentes rusos? Eso sigue siendo un misterio, y presumiblemente lo sea al menos durante el desarrollo de la investigación de la agencia federal, que sigue abierta. La respuesta de Page ante la revelación del Post siguió la línea de gobierno, poniendo el foco más en los procedimientos que en el fondo, acusando al FBI de haber perpetrado un espionaje con motivación política y llegando incluso a compararse con la vigilancia encubierta sufrida por Martin Luther King durante su lucha por los derechos civiles. Manafort, Stone y Page son los actores principales en una investigación que cada cierto tiempo resurge o tiene capítulos secundarios, pero no muy noticiosos, como la acusación del mismo Donald Trump en Twitter, cuando aseguró haber sido espiado por orden de su antecesor Barack Obama. Ha sido justamente esa la línea de defensa de la Casa Blanca: victimizar a los investigados, acusar espionaje con fines políticos y prometer una casa en misericordia contra los responsables de las continuas filtraciones. Por todo esto, se esperaba que la primera visita del secretario de Estado a Moscú fuera vista con suspicacia en Estados Unidos. Cada interacción entre las administraciones de Trump y Putin está cruzada por la desconfianza, más si se considera que en un pasado como CEO de ExxonMobil, Rex Tillerson desarrolló una conveniente cercanía con el gobierno ruso, pero luego sucedió lo de Siria, un asunto que rápidamente los partidarios de Trump apuntaron como evidencia de que el presidente actúa por su cuenta y que está dispuesto a enemistarse con Putin si se trata de defender los intereses de Estados Unidos. Como sea, las investigaciones siguen abiertas y las continuas revelaciones hasta ahora solo han reforzado la sospecha del vínculo Rusia-Trump. La gran pregunta, por supuesto, es hasta dónde llegarán esos contactos y hasta cuándo. Pues un nuevo informe revela que un centro relacionado con Vladimir Putin elaboró un plan para auspiciar a Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según ha informado este mes la agencia británica de noticias Reuters, citando a 3 actuales autoridades y 4 exfuncionarios estadounidenses, existiendo una entidad
liderada por exfuncionarios de inteligencia rusos, que intentaba interferir en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 en Estados Unidos y mirar la fe de los votantes en el sistema electoral del país norteamericano. De acuerdo con la fuente, los funcionarios de la inteligencia estadounidense han accedido a 2 documentos, a través de los cuales entendieron las tácticas adoptadas por este ente controlado por la oficina del presidente ruso Vladimir Putin, para incidir en las elecciones de Estados Unidos a favor del magnate republicano Donald Trump. Las fuentes, que hablaron bajo la condición de anonimato, aseguraron que 2 documentos confidenciales elaborados por el Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia daban cuenta de un plan definido por la inteligencia estadounidense como un intenso plan de Moscú para interferir en los comicios. El instituto, dirigido por exmiembros de las fuerzas de inteligencia rusos y designados por Putin, entregó en el primer documento un estudio estratégico que recomendaba al Kremlin lanzar una campaña en redes sociales y en los medios de comunicación oficiales para animar a los votantes estadounidenses a inclinarse por un candidato que mantuviera una política menos agresiva hacia Moscú. Esto luego de que la administración del expresidente Barack Obama se distanciara por temas como la guerra en Siria de los rusos. El segundo documento, que data de octubre pasado, advirtió que la ex candidata Hillary Clinton tenía amplias probabilidades de convertirse en la presidenta de Estados Unidos, por lo que instó a detener la campaña propagandística. En esa misma rúbrica se consideraba que era mejor dañar la reputación de la exsecretaria de Estado. De acuerdo con las fuentes, que se negaron a aclarar cómo obtuvieron los documentos, el plan desvelado por la inteligencia estadounidense fue determinante para que la administración Obama concluyera que con noticias falsas y ataques cibernéticos, Rusia quiso influir en los comicios. 4 de los funcionarios entrevistados por Reuters dijeron que el primer documento fue una ampliación de una estrategia implementada por el gobierno en marzo de 2016. Ese mes el Kremlin dio instrucciones a los medios de comunicación oficiales, incluyendo las plataformas internacionales Russia Today y Sputnik, para que empezaran a publicar noticias positivas sobre la carrera de Trump a la presidencia. Durante la campaña electoral estadounidense, Rusia se convirtió en blanco de las acusaciones de la anterior administración, del expresidente Obama y de la excandidata presidencial, Hillary Clinton, quien acusó al Kremlin de tratar de favorecer a Trump en la carrera por el despacho Oval. No obstante, en diciembre de 2016, un informe secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, indicó que Rusia intervino en los comicios para llevar a Trump a la victoria. También un documento elaborado por la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos confirmó la presunta filtración rusa, y Moscú, a su vez, ha negado tajantemente cualquier implicación en estos asuntos. Trump, que rechazó en múltiples ocasiones la injerencia rusa, aceptó recientemente las conclusiones del reporte de la Comunidad de Inteligencia sobre el ciberataque ruso. Sin embargo, culpó al Partido Demócrata de incumplir las medidas de seguridad necesarias para evitar el supuesto ataque ruso.